Muy buenas y bienvenidos a todos de nuevo a este canal. Hoy vamos a hablar de los modificadores de generación. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Y cómo se utilizan? Pues muy sencillo. Hoy vamos a enfocarnos en hablar de ellos. Así que para ello, primero abrimos Blender. Como ya sabéis, la interfaz, le dais a genérico. Aquí tenéis vuestro cubito, vuestra escena con vuestro puntito de luz, vuestra cámara. Pero esto ya sabéis que afuera. Vale, le doy a la N para que se me salga esta barrita y voy a activar el Screen Cascade para que podáis ver las teclas que toco, porque hoy también vamos a utilizar varios atajos de teclado que no hemos visto en el primer tutorial, pero que aquí sí veremos, ¿vale? Entonces, Shift A para sacar un cubo, ¿vale? Y vamos a hablar de los modificadores. ¿Dónde están los modificadores? En la llave inglesa. Aquí en la llavecita inglesa tenéis los modificadores. Si le damos a agregar un modificador tenemos varias secciones, ¿vale? En editar, generar, que es lo que vamos a ver, generar, deformación, normales, dinámicas y pelo, ¿vale? ¿Por qué vamos a ver generar primero? Porque para modelar es esencial, ¿vale? Son los modificadores que más se utilizan a la hora de estar modelando. Entonces nos vamos al generar y el primero que vemos es repetir, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues repite el objeto, como podéis ver, lo duplica, para no tener que hacerlo manualmente. Si le queremos dar una distancia, aquí en desplazamiento relativo en el factor X, bueno, factor X o en el factor en el que vosotros estéis trabajando en ese momento, a lo mejor es en el Y o en el Z, ahora mismo como han salido el cubo, factor X. Lo desplazo y se añaden las copias. Así no tengo que hacerlo manualmente. ¿Por qué no lo tengo que hacerlo manualmente? Porque si no, yo me vengo aquí, toco tabulador para modo de edición, que lo podemos hacer sin el modo de edición, lo que yo la costumbre de trabajar en modo de edición, ¿vale? Shift D, X para moverlo en el eje X y ya tengo otra copia. Me ha generado otra copia, ¿vale? Entonces, para no estar Shift D, X, pues nada. ¿Qué hacemos? Entramos aquí, generar, repetir, cantidad 4 y ya tenemos nuestras copias duplicadas perfectas aquí, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el desplazamiento constante. ¿Qué es lo que hace? Pues el mismo nombre lo dice, lo desplaza constantemente. Es decir, yo lo activo y le doy en el eje Y y como podéis ver me lo desplaza lateralmente, ¿vale? ¿Qué más? Restablecer. Usando objeto, ¿vale? Esto de usando objeto es si tenéis un objeto y queréis que rodee el objeto, o bien también podéis utilizarlo con un empty vacío. ¿Qué es un empty vacío? Eso ya lo veremos más adelante con el tema de animaciones y cosas así. El empty vacío está aquí. ¿Dónde estás? Vacío, ejes. Esto es un empty vacío, ¿vale? Y esto pues ya lo utilizaremos para muchas cosas. Se suele utilizar muchísimo. Pero bueno, ahora no estamos hablando de ello. Lo borramos y continuamos con esto. Pero, ¿qué más podemos utilizar? Vale, voy a entrar un poco más en detalle en este modificador porque viene muy bien este modificador, entonces voy a entrar en este modificador algo más en detalle. Vamos a agregar una curva. Esto lo vamos a mover. Cogemos pieza L, lo vamos a mover aquí. Y definir origen a su geometría, siempre. Aunque ahora mismo solamente va al primer cubo porque no he aplicado el repetir, el modificador, pero no lo he aplicado. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a ver ahora en detalle, pero para esto viene muy bien, entonces quiero entrar en detalle. Cogemos, nos vamos a curva, Shift A, curva, Bezier, círculo, y aquí tenéis más, pero bueno, las que yo utilizo para el tema de modelado, Bezier es la que más utilizo, círculo también se suele utilizar muchísimo, depende para la ocasión. Pero bueno, vamos a probar con Bezier. Modo edición, la hago más grande y
me vuelvo al cubo. Y en el cubo le voy a agregar otro modificador. No debería de estar ahí entrando mucho en detalle porque ahora ya nos vamos a otro modificador diferente que es el de deformación. Cuando yo he dicho que voy a explicar generar. Pero nos vamos al de deformación y nos vamos al de curva. Cogemos, pinchamos la curva o bien como solamente tenemos este objeto, ¿vale? Por eso digo pinchamos la curva porque ahí lo tienes. Te vienes aquí, curva Bezier. Y ya nos ha hecho la forma de la curva, ¿vale? Diréis, pero ha salido ahí fuera de su órbita, no ha salido en donde la curva. No pasa nada, hombre, no os preocupéis. Esto se arregla rápido y sencillo. Quitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos Numpad, vista de arriba, Shift L, para coger todo el objeto, me lo llevo por aquí y lo dejo aquí. Definir origen a su geometría y le voy a dar ahora a deformación, curva, objeto, curva y ya tenemos justamente que empieza donde la curva. Dirás, sí, ¿has visto? Qué guapo. Cantidad, las que quieras. Ya depende de la forma de la curva que habéis hecho, ¿vale? Pero se desplaza haciendo la forma. Y eso sería el modificador de repetir. Ahora, salimos, si le sabéis que tenéis que primero que aplicarlo, pero en ese caso, ¿vale? Pero en ese caso primero tenemos que aplicar repetir y curva. ¿Por qué? Porque si aplico primero curva, ahí va, se ha ido, no está, ¿vale? Entonces, primero aplicar los de arriba, siempre, primero, ¿vale? Así que bueno, volvemos al cubo, esto lo quitamos y vamos a por otro modificador, biselar. Bueno, pues esto ya lo hemos visto, el biselar con el atajo de teclado control B, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a probar, lo vamos a hacer desde aquí también. ¿Qué era el biselar? Era pues suavizar todas las esquinas. Yo ahora mismo le doy biselar y esta esquina aún sigue así puntiaguda, pero le añadimos 3 cortes mínimamente y ya es suave. Si le doy clic derecho y sombrear suave, pues más suave se nos queda la malla. Muy limpia. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podemos hacer qué más podemos hacer con biselar? Pues muy sencillo. Aquí en definido tienes varias opciones, que esto mejor verlo desde fuera. Sí, mejor verlo de fuera. Nos vamos a ir a modo edición, control B, añadimos, pues eso, 2 cortes más, ¿vale? Y aquí tenemos el modificador de biselar realmente, ¿vale? Justamente aquí tenemos el modificador biselar. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos todo lo mismo que teníamos aquí, lo tenemos aquí. Entonces, yo me vengo a interior, le doy a arco y mirar, me ha cambiado la forma de los bordes, ¿vale? Ahora los puntos son diferentes. Y si yo quiero, por ejemplo, en forma de perfil, lo bajo, como veis, lo ha hundido, ¿vale? Y eso ya es pues para depende de la forma que vosotros queráis dar, depende de vuestro proyecto, ¿vale? Biselar es una herramienta muy básica como habéis podido ver. ¿Qué más tenemos? Booleana. Vale, aquí en Booleana vamos a necesitar otro objeto más, ¿vale? Vamos a crear Shift A un cilindro mismamente, ¿vale? Y vamos a mover el cilindro en modo edición. Aquí lo escalamos, lo subimos. Acordaos que todas las teclas que toco salen aquí, ¿vale? A la S escalamos, G, Y para moverlo en el eje Y y ahora G, Z para bajarlo. ¿Por qué? Porque ahora vais a ver. Yo entro ahora aquí, en el cubito. Le doy a generar booleana. También si es verdad, por ejemplo, yo esto no lo utilizo como modificador, lo utilizo con atajo de teclado, ¿vale? Mm, con control y en el numpad el más o el menos, depende ya lo que quiera hacer, si unir o quitar. Entonces, pero tenéis que tener una extensión instalada, creo, si no mal recuerdo, ¿vale? Que eso es muy fácil. Venís aquí a administrar complementos, lo buscáis y lo instaláis. Pero bueno, primero lo vamos a explicar así en el modificador. ¿Qué es lo que hace? Pues cogemos el objeto,
lo pinchamos y diréis, vale, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Vale. Nos venimos a objeto y en presentación de vistas, en texturizado, lo ponemos estructura. ¿Por qué? Porque mira, así veis lo que estamos haciendo, ¿vale? Que es hacer un agujero ahí. Y nos venimos al cubo, a los modificadores, y entonces ahora ya os explicaré un poco más aquí esto. Pero bueno, primero vamos a ver qué podemos hacer con el cilindro una vez puesto ahí. Lo podemos mover y, como veis, hace la diferencia en la malla que nosotros queramos. Y luego tenemos el unión. ¿Qué es lo que hace? Pues el mismo nombre lo dice, unir. ¿Qué es lo que une? Pues une el cubo con el cilindro en una misma malla. ¿Qué más tenemos? Tenemos intersección. ¿Qué es lo que hace intersección? Pues que coge y se queda con la parte, si yo bajo ahora el cilindro, nos quedamos con más parte. Se queda con parte del cubo, pero vamos, que esto lo veo una chorrada, la verdad. Pero depende para qué cosas y sobre todo el boolean es un modificador que se utiliza muchísimo y sobre todo para el modelaje hard surface, ¿vale? Pero bueno, lo que digo yo, la intersección, la verdad que lo veo un poco chorrada, yo no lo he utilizado nunca, la verdad. El unión y el diferencia sí, pero intersección no lo suelo utilizar, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Salimos de aquí. Y no sé si desapareció. Nos venimos a modificadores y tenemos el construir. ¿Qué es lo que hace el construir? Pues el mismo nombre lo dice. Voy a sacar otra vez el cilindro. Ahí estás. Y le voy a añadir el modificador de construir. ¿Qué es lo que va a hacer? Construirnos la pieza. Pues esto es ya para el tema de animación, ¿vale? Aquí tenemos la línea de tiempo. Estamos ahora en el frame 1. Si yo le doy al play, ¿qué va a hacer? Construirse hasta que llegue al frame 100 el círculo. Bueno, el cilindro. Perdonad. ¿Veis? También podéis hacerlo que sea aleatorio, que vaya construyendo por partes aleatorias, o invertido, ¿vale? Que el invertido ya lo sabéis. ¿Cómo podemos subir la animación y o que sea más lenta? Subiendo la longitud, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El diezmar, que yo le llamo decimar. Porque si yo estaba esculpiendo la malla de un personaje, yo necesito, si quiero mucho detalle, necesito una malla densa. ¿Qué es lo que hace eso? Vamos a hacer una prueba aquí mismo. Voy a sacar un plano. Ha desaparecido. Le he dado la H sin querer. Definir origen a su geometría. El plano lo subdivido. Le doy 50 cortes. Y ahora este plano le voy a agregar el decimar, que yo le llamo decimar. Tiene 2601 caras. Es lo que ha calculado. Yo le quiero reducir las caras. Le doy aquí. ¿Vale? Lo aplico. Me voy a modo edición. Y me ha corregido las caras. En un plano no vais a notar, a ver si vais a notar que ha corregido, que me refiero que ahora tiene menos caras, pero por ejemplo, cuando ya tenéis un personaje con mucho detalle y tal, ahí es donde vais a notar realmente la diferencia. Tenéis que ir jugando con el modificador, ¿vale? Vais jugando con el modificador, pues así, menos, más, y el revertir su división. ¿Qué es lo que hace? Pues digamos que hace lo mismo, pero se basa en la subdivisión. Entonces va a ser mucho más aún lo que va a quitar de caras. ¿Ves? Mirar de 2601 a 1352. Y el plano, pues yo la verdad que no lo he utilizado nunca, no lo suelo utilizar, ¿vale? Pero es un tanto lo mismo, ya dependiendo, pues aquí delimitas por costura, definido, según tú te hayas estado marcando también en la malla, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Vale, hemos visto ya el repetir, el biselar, booleana, construir, el decimar y tenemos el separar bordes. ¿Qué es lo que hace? Pues como el mismo nombre dice, separar bordes. Yo cojo ahora este borde de aquí, lo separo y me ha quedado el borde separado de la malla, ¿vale? Como podéis ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos el máscara. Vale, máscara. Venga, va. Esto hay dos maneras de hacerlo pero os voy a explicar la sencilla. Bueno, a ver, que la otra es sencilla, que tampoco es muy complicada. La otra que te vienes aquí al modo objeto, cambias a pintar influencias y
te vienes aquí al modo influencias y las pintas, ¿vale? Pero esto lo suyo es que lo hagáis de manera uniforme, ¿vale? Depende ya lo que estéis haciendo y lo que queráis hacer. Yo a esto le agrego el grupo. Epa, yo a esto le cambio el nombre, pongo máscara. Ha salido lo que ha salido. Me voy al modo objeto. Añado el modificador de máscara. Pongo máscara. Ahí va, ¿qué ha pasado? Pues que según, ¿vale? Según nosotros pintemos la máscara, así es como va a deformarlo, ¿vale? Esto también para el tema de animación también viene muy bien, ¿vale? Es más suave, es más limpio, como podéis ver, ¿vale? Y es toda la malla. Ahí porque hemos pintado la máscara por un lado diferente de más, pero si no, si podéis ver ahí. Y si ya os ponéis en una vista buena, pues en el número 3 en el numpad, vista lateral o vista frontal, número 1, si, dependiendo cómo queráis pintar el objeto, pero ya estáis viendo qué es lo que hace, ¿vale? Como un construir, para que os hagáis una idea. Luego en esqueleto es prácticamente lo mismo, pero con el esqueleto, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos simetrizar. ¿Qué es lo que hace? Hacer, digamos que copiar el mismo movimiento que estamos haciendo en el eje que nosotros le hayamos mandado. Por ejemplo, yo me vengo aquí y, y le añado el simetrizar. Añadimos simetrizar en el eje X, ¿vale? Mismamente, o en el Y, en el que vayáis a trabajar. Tecla Tab de tabulador. Le damos a tabulador para entrar en modo edición. Al 3, aunque ya tenemos cogidas las caras, cogemos esta cara y la voy a extruir hacia la derecha. ¿Qué ha hecho? Hacer lo mismo que hemos estado haciendo aquí. Si yo cojo a esto, le añado aquí dos cortes, aquí uno, tres, fuera. Aquí, así también, mismamente. Cojo esta cara de aquí, esta cara de aquí, esta cara de aquí, esta cara de aquí, y esta cara de aquí, y esta de aquí. Si cojo estas caras y yo le doy a extruir, no va a extruir como yo quiero, que es en la misma dirección, ¿no? Si yo le doy a extruir, ahí va, ¿veis? Pero si le doy clic derecho y extruir según normales, ¿veis? Es más limpio. Porque si yo le doy a extruir así, normal y corriente, mirad qué feo queda, ¿no? Aunque lo vamos a dejar así ahora, eso, ¿vale? Ya habéis visto para qué se utiliza el otro. Ahora lo vamos a dejar así porque esto va a ser gracioso. Acordaos de lo que digo. Y siempre que utilicéis simetrizar, siempre, siempre, siempre tenéis que utilizar limitar. Siempre, ¿vale? Súper importante. Limitar. Porque si no se os rompe la malla. Le vamos a aplicar el simetrizar. Porque si no lo aplicamos, se va a borrar de este lado, ¿vale? Y lo queremos en este lado también. Porque queremos hacer algo gracioso. Venga, pero antes de nada, vamos a hacer aquí otra cosita. Así mismo. Así. 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 Estoy haciendo eso realmente para que veáis esa base de extruir, incrustar, extruir, incrustar, extruir, incrustar. E, I, E, I, E, I. ¿Vale? Acordaos, siempre. E, I, E, I, E, I. ¿Vale? Luego aquí también podéis tocar. Pero bueno, esto es tontería, que lo toquéis, la verdad. Lo dejadlo según la normal. ¿Vale? Venga, vamos a dejarlo así. Vamos a acabarlo ya. Vamos a dejarlo así mismo. Ahora, ¿qué más tenemos? Multiresolución. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que nos hace es crear una malla más densa, ¿vale? A la hora de esculpir, si nosotros, venga, esta la eliminamos. Si nosotros queremos esculpir y necesitamos una malla densa, aunque yo esto lo toco más que nada, al menos yo lo utilizo para esculpir, ¿vale? Y tampoco suelo utilizarlo así, lo uso con atajo de teclado, le doy a la R cuando estoy en el modo de esculpir y te sale ya cuánto quieres, ¿vale? Le doy a multiresolución, le doy a subdividir, subdividir,
subdividir, subdividir, subdividir, subdividir, subdividir. Y diréis, ahí va, pero me ha cambiado la forma. Claro que sí, que te ha cambiado la forma. Vamos a hacer otra cosa. Tiquití, tiquití. Vamos a dejarlo como estaba, ¿vale? Y le vamos a dar a simple, 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 simple. Así mismo. Y lo aplicamos. ¡Anda! ¿Veis? Ha hecho una malla súper densa. Pero súper densa. Como podéis ver, ¿vale? Es para eso, para crear mallas más densas, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el rehacer malla. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, una malla muy densa, como hemos visto ahora mismo, lo que hace es rehacerla. Mm, ¿Para qué se suele utilizar el rehacer malla? Eh, Más que nada para el tema de topología. ¿Qué es topología? Eso ya entraremos en detalle más adelante, ¿vale? Pero algo básico y sencillo para que lo entendáis. Un personaje, cuando lo quieres animar, ¿vale? Ya tiene sus huesos y tal. Depende de qué manera lo animes. Si es para hacer una cosa así, pues no te hace falta una topología. Pero si ya es un personaje más que nada ya para videojuego, película, animación, seria, que se va a animar bien todo el personaje, porque va a hacer algo, tienes que hacerle la topología. ¿Qué es hacer la topología? Es crearle otra misma malla, ¿vale? Em, Encima de la misma que ya has creado después de horas, 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 horas. En resumen, para la gente y profesionales de 3D lo dicen también, hacer retopología o topología es un rollo, porque son muchas horas, porque después de terminar un personaje, un modelado tal, tener que hacerle retopología o topología es un rollo. Pero no hay que hacerlo siempre, repito, no hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo dependiendo la ocasión y para qué, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo en tutoriales. No me enrollo más. Para eso es realmente rehacer malla, para que una malla, cuando la has tenido densa para el tema del modelado, mm, pues al rehacer malla, pues le puedes ayudar a hacer una topología. Pero vamos, es una chorrada. Enroscar, ¿qué es lo que hace? El mismo nombre lo dice, enrosca, ¿vale? Podemos utilizarlo de manera que vaya, digamos, a un objeto, ¿vale? Y yo le doy al objeto, ¿vale? Imaginaros que esto tiene ahora, por ejemplo, así, le hemos metido tres, pero vamos a bajarlo. Ahí. Hemos metido tres interacciones, ¿vale? ¿Qué son iteraciones? El mismo eje, digamos, esta misma medida te la ha vuelto a sacar pues tres veces, ¿vale? Si lo dejamos así, pues tiene esta misma medida que nosotros pues jugamos con los márgenes. Si le damos a interacciones, pues sacamos la medida. ¿Y qué es lo que hace enroscar? Pues ya lo estáis viendo. No tiene misterio ninguno. Si le damos ahora enroscar bueno, primero al cilindro, ahora mismo realmente tampoco ha cambiado mucho, porque ha salido aquí, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el forrar. El forrar, tenéis que tener muchísimo cuidadito con esto, por favor. El forrar depende en qué momento le deis, porque a mí me ha pasado que sin querer, de verdad, sin querer, de repente, por ir a lo rápido, porque he utilizado un modificador estando aquí y lo he utilizado yo por aquí y no con atajo de teclado, le he dado a forrar y el programa me ha crasheado. ¿Por qué? Porque cuando ya llevas un proyecto tochísimo, ¿vale? Que ya llevas ciertas cosas, como le des a forrar, le baila la cabeza al proyecto. De verdad, le baila la cabeza. Este modificador te genera, ¿vale? Geometría alrededor de aristas y vértices. ¿Qué pasa? Que como tengas una malla muy densa, te va a crashear el programa, ¿vale? Entonces, este modificador tenéis que tener muchísimo cuidado con utilizarlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, al cilindro le añado el modificador de forrar y como veis lo que ha hecho ha sido forrármelo, ¿vale? De sombreado suave, me lo sombrea suave. ¿Vale? Entonces lo que hace es añadir geometría alrededor, ¿vale? Si lo hago, por ejemplo, aquí mismo, aquí ya tiene algo más de malla esto. Le ha costado un poco, le ha costado un poquito, pero lo ha hecho al momento. Pero le ha costado un poquito, ha hecho un
Entonces, es muy peligroso utilizar el forrar. Yo la verdad que no lo utilizo. No lo suelo utilizar. Muy, 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 muy raro de muy vez en cuando lo puedo utilizar. Pero es muy raro. ¿Qué más tenemos? El solidificar. ¿Qué es lo que hace el solidificar? El modificador de solidificar lo que hace es, como el mismo nombre dice, solidificar la malla, ¿vale? Si nosotros le damos más grosor, tenemos más grosor sobre la malla, ¿vale? Es un modificador muy sencillo y básico de utilizar. Y ahora viene el modificador más utilizado y el más divertido. Subdividir superficie. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es suavizar la malla, ¿vale? Yo ahora le añado el subdividir por superficie y mirad, me ha suavizado la malla. Como podéis ver, ya no tiene todos esos picos que tenía, ¿vale? Vistas, si le damos más vistas, 2, 3, más suave es, como podéis ver, ¿vale? Dejamos una como estaba, 2, 3. Depende para el proyecto que estéis haciendo, pues utilizaréis una, 2, 3, ¿vale? Procesar, igual, 2, 3, no se suele utilizar más, ¿vale? También podéis entrar con atajo de teclado. ¿Por qué? Porque es más rápido, sencillo y es como más se suele utilizar. Yo le doy al objeto, le doy control 1 y me la he hecho como la vista 1, ¿vale? Le doy control 2, vistas 2. Le doy control 3. Uy, le da 4, loco. Le doy control 3 y 3 vistas, ¿vale? Control 4, 4. Contra más vistas, pues más densa va a ser la malla también. Si le dais a aplicar, ¿vale? Porque si la aplicáis ya se transforma. En vez de tú estar modelando de esta manera, ¿vale? Que es más sencilla, más orgánica y mejor, porque se puede manipular mucho mejor. Si yo me voy a modo objeto, la aplico, mirad ahora la malla, ¿vale? Esto de aplicarlo, ¿lo tenéis que aplicar siempre? No. ¿Por qué? Porque depende de la ocasión. Eso ya lo iréis viendo mucho más adelante, ¿vale? Depende de la animación, lo que queramos hacer, se aplica o no se aplica. Porque contra menos polígonos, menos caras tengamos en el proyecto, menos geometrías haya, a la hora de renderizar va a ser mucho mejor para nosotros. A la hora del tiempo, ¿vale? Me refiero del tiempo. ¿Qué podemos hacer esto? Pues darle, con esto ya, con la subdivisión ya aplicada, le damos un sombreado suave y ya queda todo suavecito, bonito y niquelado. Y diréis, wow, vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué cambia a la hora de editar? Pues muy bien. Ahora, a la hora de editar, por ejemplo, yo le doy un corte aquí, ¿vale? Arrastro el corte hacia donde yo quiera y veis lo que hace la malla. Es más orgánico, es más suave, ¿vale? Al igual que si yo ahora le añado un corte de esta manera, ahí arriba, allá abajo, como veis, el corte que han pegado aquí, como también lo ha hecho aquí el corte, mirar cómo ha quedado aquí esta parte del objeto y mirar aquí, ¿vale? Entonces ya luego es jugar con vosotros con la imaginación, ¿vale? Yo aquí le añado este corte así para arriba. Le añado un insert otra vez ahí, un corte para abajo y un agujerillo, primo, ¿vale? Luego igual, jugar pues con los cortes, con el biselado, depende de qué objeto. Por ejemplo, aquí dices, pues quiero coger, imaginaos por ejemplo, yo esta cara la levanto para arriba y le doy control B. Y diréis, epa, pero ¿y qué forma he hecho? Claro, porque no sé, se nos ha quedado guardado de cuando hemos estado haciendo antes la demostración. Pero no pasa nada, restaurar valores, arco o definido. Ya depende la ocasión, el proyecto o como lo necesitéis. Pero como podéis ver, pues ha quedado ya esto perfecto. ¿Veis? De la otra manera, mirad cómo quedaba. Y le añado el biselado. Contra más cortes, pues de esa manera podéis jugar con el objeto. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el triangular, que como el mismo nombre dice, lo que hace es triangular una malla. Yo me vengo aquí al cilindro, le doy a generar triangular
mínimo de vértices tiene que haber 4, ya esto es, depende cómo lo tengáis que utilizar, en qué momento, ¿vale? Y le doy a aplicar, lo aplico y ¿qué ha hecho? Ha triangulado la malla, ¿vale? La geometría, las caras, las ha triangulado. Ha triangulado todas las caras, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Vamos para atrás, ahí. ¿Y qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos el volumen a malla. ¿Qué es lo que hace? Pues como el propio nombre dice, lo que hace es transformar un volumen a una malla, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar un volumen vacío y le vamos a agregar la malla a volumen. Le damos a objeto, al cilindro y como veis me ha creado una malla sobre el cilindro. ¿Y qué podemos hacer ahora? Diréis, ¿y qué? Si no hace nada, ¿no? Pues te vienes aquí al cilindro, desactivas vista y render, porque si lo vas a renderizar, lo suyo es que lo desactives, porque si no desactivas de aquí, se te va a ver así también. Entonces, activas, desactivas en vista y render, ¿vale? Tenemos la densidad, tenemos el ancho de banda, modo resolución, que aquí lo cambiáis y podéis cambiar la forma, el ancho, para que vosotros ya depende como queréis que se vea, ¿vale? Igual que lo de la densidad. Pero, ¿qué podemos hacerle? Pero claro, ahora vemos esto pues muy soso, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay un poco de niebla ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? A esto le vamos a añadir un modificador de deformación, desplazar volumen. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a añadir una textura. Nos vamos a venir a textura, nueva textura, y aquí pues elegimos la textura que queramos, ¿vale? Por ejemplo, ruido. Pues como podéis ver, ha cambiado. Ahora ya no es tan sosa, ¿no? Mármol. Como podéis ver, ya no es una textura sosa, ¿vale? Ya luego aquí jugáis con la textura, como queráis, para darle la forma que queráis, la densidad que queráis, ¿vale? Pero hay otra forma de crear niebla para que se vea más realista, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis para qué se utiliza ese modificador, ¿vale? Y el modificador fusionar lo que hace es arreglarnos muchos problemas. ¿Por qué? Porque el modificador fusionar, ahora mismo aquí dice, me la ha destrozado, pero porque tiene un valor de distancia muy bajo. Pero lo que hace es que las vértices, los bordes que estén duplicados, los borra. Contra más le añadamos el valor, más nos coge nuestra forma, ¿vale? Pero eso lo que hace es arreglarnos muchos problemas, el fusionar. Y por último, tenemos el estructura, que yo esto lo suelo utilizar con atajo de teclado, porque la verdad que lo veo un poco chorrada por utilizarlo ahí. Imaginaos, yo tengo esta malla con estos cortes. Le agregamos el modificador de generar en estructura y como podéis ver lo que ha hecho ha sido hacerme una estructura a base de los cortes que yo he realizado, ¿vale? Entonces depende del objeto que estéis haciendo, hay muchas veces que no viene bien hacer esto. Entonces, imaginaos, yo entro en este objeto y yo quiero en este objeto pues que me genere aquí pues justamente en esta malla de aquí le doy F, control F y le doy estructura, que es lo mismo pero sin el modificador. Y como podéis ver, te hace la estructura en la parte del objeto que quieres y no en toda la malla. Pues nada, aquí el tutorial de hoy. Os espero que os haya gustado, que os haya servido de mucho. Es un mundillo el tema de los modificadores, pero bueno, os he explicado muy bien cómo funcionan todos los modificadores de generar y ya entraremos en detalles en otros. Así que nada, espero que os haya gustado, like, suscribirse, ya lo sabéis, y nos vemos en el próximo tutorial.